Julia María del Carmen García González es magistrada de circuito adscrita al primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito. Ha sido secretaria de diversos tribunales judiciales. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y una especialidad en Control Constitucional. Ha sido docente en la Universidad del Valle de Toluca y en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ponente en las jornadas de derechos humanos en tiempos de crisis, instrumentos y propuestas para su consolidación, y participó en el Congreso Nacional el nuevo juicio de amparo y el control de convencionalidad, desafíos del juez mexicano, además de ser activista por los derechos de las mujeres. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este programa. Yo soy Alejandra Martínez Verástegui, directora general del Centro de Estudios Constitucionales. Me acompañan la doctora Catalina Pérez Correa, quien es investigadora también en el Centro de Estudios Constitucionales. Y bueno, en esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la magistrada Julia María del Carmen García. Te agradecemos muchísimo por acompañarnos en este programa en el que, bueno, como ya lo he explicado en ocasiones anteriores, lo que estamos buscando es conocer un poquito más quiénes son nuestras juzgadoras, nuestros juzgadores, que nos cuentes sobre tu trayectoria, tu carrera judicial, tu vida personal y todas esas cuestiones, ¿no? Cata, no sé si quieres empezar. No, bueno, pues más bien empezar contigo. Si nos puedes contar un poco de dónde eres, por qué decidiste estudiar Derecho. Ay, pues muchas gracias. De entrada, agradecer este espacio, que me parece particularmente un espacio muy especial. En estos tiempos revoltosos y en estos tiempos convulsos, donde tanto se ha dicho de qué hacemos las personas juzgadoras, y creo que es importante además tener conciencia de qué es lo que hay detrás de esta función pública que hacemos, porque desde luego hay un debate interesante en cuanto a si una buena persona puede ser una buena persona juzgadora o no, y creo que hay una relación íntima y una relación muy estrecha entre la persona que somos y la función que llevamos a cabo al interior de la sociedad. A partir de ello, pues a mí me gustaría comentarles, soy de Toluca, Estado de México, y propiamente, y lo puedo decir con mucho orgullo, desde mi concepción he sido mantenida por el derecho. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que mi padre era maestro universitario, era abogado. Él fallece cuando yo tenía 21 años, pero durante... insisto, desde mi concepción, ¿por qué? Porque ha sido el derecho además de manera honesta y honrada, el que me ha mantenido toda la vida. ¿Y por qué lo digo? Pues porque precisamente mi padre era abogado litigante en algún tiempo, después fue juez en el Estado de México. Tuvo un problemita que quiero comentarles porque... Fíjense que en aquellos tiempos donde también era común que se sufrieran ciertas presiones, cuando mi padre era juez, ya recibió una llamada para resolver un asunto en determinado sentido, lo resolvió al día siguiente como él creía que era lo correcto y renunció. Entonces, bueno, tengo esas raíces muy estrechas, muy íntimas con el derecho desde niña. Así que yo crecí en la casa de ustedes, donde había libros de derecho, donde había clases universitarias, donde si no había nada que hacer había que ponerse a leer, porque tanto mi padre como mi madre tenían mucho el hábito de la lectura y de repente era, pues, ¿qué hago? Pues ponerme a leer. Entonces siempre he sido una lectora asidua, es algo que me gusta mucho. Y durante todo ese tiempo vi como algo natural que yo me iba a dedicar al derecho. Ni siquiera tuve nunca alguna duda al respecto. Siempre supe desde pequeña que ese era mi proyecto de vida. Lo único que no tenía claro es en qué espacio lo iba a desarrollar. Así que estando en la universidad, que es cuando mi padre fallece por un accidente, era un hombre muy sano, y de un día para otro fallece, entonces, bueno, nos cambia la vida y la dinámica familiar, porque yo soy la mayor en mi casa. ¿De cuántos Mi hermanos? madre,
Somos 4, 2 hermanas y 2 hermanos. Yo la mayor, mi madre de 45 años viuda, nunca habiendo generado un ingreso fuera de casa, porque siempre trabajó en casa como ama de casa con alguien que le ayudaba. Entonces, bueno, fue un descontrol tremendo. Pero pese a ello, insisto, yo estaba ya en la universidad y en ese tiempo yo era prestadora de servicio social porque ya en aquellos tiempos donde la universidad te permitía estos espacios, yo iba a la escuela de 7 a 11 de la mañana. Y entonces a las 11 de la mañana, que quedaba tanto tiempo libre, era que me pongo a hacer mientras. Así que fui meritoria en la Comisión Nacional Agraria, fui meritoria en una notaría, fui meritoria en juzgados del Fuero Común. Y en el Estado de México. En el Estado de México, así es. Y ya después entré... ¿Juzgados de qué materia? De materia civil y familiar. Okay. Entonces, en ese entonces, duramos 2 años. Algo que quiero comentarles, porque la verdad es que esa satisfacción de ir viendo cómo sí avanzas cuando haces lo que te toca. Llegué con las amigas, porque éramos 4 amigas en el mismo juzgado donde hacíamos servicio, y empezamos cosiendo expedientes, foliándolos, rubricándolos, limpiando el archivo. Alguna vez nos dijeron, se vienen mañana de fachas porque hay que sacudir ese archivo, y entonces entre arañas y telarañas y polvo, pues eso es lo que nos tocaba hacer. Pero empezamos porque hubo esa voluntad de nuestra parte de decir, bueno, denme chance de hacer un acuerdo de agréguese a los autos, ¿no?, para los efectos correspondientes. Y empezamos con ese proceso donde terminamos haciendo sentencias. Obviamente muy sencillas, supervisadas por el juez en ese momento, pero fue un proceso maravilloso porque nos dábamos cuenta, aún siendo estudiantes, de cómo podíamos ir avanzando en ese camino. Después, fíjense que me fui al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. En aquel entonces, cuando fallece mi padre, yo estaba haciendo mi servicio social y precisamente cuando esto ocurre, el presidente del tribunal en ese momento me dice, te vamos a dejar ya como un lugar disponible que había, y me dieron una plaza de notificadora fiscal. Entonces, era yo entre notificadora y bueno, ya saben, las notificaciones, había que ir, había que regresar, etcétera. Aunque en realidad mi inquietud siempre fue empezar a hacer sentencias. Así que como podía, hacía mis pininos, me acercaba a quien tenía esa disponibilidad de enseñarme un poco. Recuerdo que hubo gente que se tomó esa paciencia de decirme, mira, esto se analiza así, tienes que abordarlo con este orden, tienes que ir construyendo los argumentos, tienes que irles dando respuesta, y de eso tiene más de 30 años. ¿Y eso también era materia familiar y civil? No, ese ya era en el Tribunal de Justicia Administrativa, okay, entonces... materia administrativa y fiscal. Okay. Estando yo en el Tribunal de Justicia Administrativa, resulta que un día hice berrinche porque había un lugar, digamos, mucho mejor pagado que el que yo tenía, y según yo tenía ya la posibilidad de acceder a ello. No me lo dieron, y entonces dije, yo ya me voy de aquí porque nadie me quiere y no me valora, ¿no? En ese tema de la juventud, cuando estás en plan de necesito empezar a ver qué voy a hacer en un proyecto de vida ya más a mediano y a largo plazo. Hago mis exámenes porque por la edad, lo único que podía aspirar en ese momento era a ser jueza de cuantía menor. Todavía existía esa figura en el Estado de México. Entonces hice los exámenes correspondientes, fui pasando las etapas, y fíjense que en la última etapa, el día que iba a hacer el examen, lo cambian de día, y hablo por teléfono y me dicen, es que el examen ya fue ayer. Uy. Entonces yo estaba furioso porque les dije, es que habíamos pasado 3 personas, ¿y por qué no me avisaron? Me hubieran podido hablar por teléfono, y la respuesta fue, tú tenías que estar al pendiente, lo sentimos mucho. Alguien me sugirió que fuera a hablar con el entonces presidente del tribunal, alguien que ya falleció, y le comenté la situación, fíjese que me pasó esto, yo pasé los exámenes, incluso le ofrecí, porque yo nunca, salvo esa temporada de
del servicio, no me había dedicado a la materia civil y a la materia civil y familiar. Y entonces le dije, si quieren, me vengo como secretaria, pero denme chance porque veo que acá puede haber más opciones de crecimiento. Y recuerdo que su respuesta fue, te podemos hacer jueza y te ponemos buenos secretarios, pero la única condición es que no te quedes en Toluca, porque la gente de dentro, pues obviamente cuestiona mucho que llegue gente de fuera sin ninguna trayectoria y que la dejemos en Toluca, que es la capital. Entonces me dijeron, te podemos mandar a otro municipio, pero si alguien ubica el Estado de México, pues el Estado de México incluye desde Chalco hasta Tlatlaya, ¿no? Y los tráficos y los tiempos, etcétera. Entonces era imposible. Me dijo, piénsalo, y platicamos, y justo en esa semana supe que estaba embarazada de mi primer hijo. Entonces, precisamente ante esta disyuntiva de qué voy a hacer en una materia que no conozco, en un tribunal donde nunca he estado, en un lugar a donde no sé hasta dónde me vaya a ir, mejor me quedo donde estaba. Viví ese proceso de la gestación de mi primer hijo. Nació mi primer hijo estando ahí. Cuando ya estaba embarazada del segundo, me ofrecen irme a la oficialía de parte, a la entonces oficialía de partes de la legislatura del Estado de México. Me hice cargo del área de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, que era algo que apenas estaba iniciando. Tenía muy poco la reforma que dio origen a la ley reglamentaria. Y bueno, pues fue un mundo maravilloso porque era empezar a construir propiamente de ceros los argumentos, los planteamientos de derecho que hacíamos. Incluso les voy a platicar que en alguna ocasión le ganamos desde la legislatura una controversia constitucional al gobernador, y justo en ese intercambian las fuerzas políticas, ¿no? Las conformaciones de la legislatura, y de plano me dijeron, no digas que ganamos, ¿no? O sea, porque ya había llegado otro partido y bueno, ya saben cómo son estos temas políticos. Claro. Estuve un año en la legislatura, y estando en la legislatura estaba yo embarazada de mi segunda hija, cuando me ofrecieron hacer el curso de especialización que dura un año. En aquellos tiempos era por invitación, no cualquier persona podíamos acceder a ese curso, y me consiguieron una invitación para hacer ese curso. Estando en ese curso, uno de mis compañeros estaba como secretario en funciones de magistrado, porque había habido cambios en su tribunal, y él fue el que me ofrece y me dice, ¿te quieres venir conmigo? Tengo un nombramiento de 2 meses. Llegué entonces así a ser secretaria de un tribunal colegiado, con un nombramiento de 2 meses en el año 2000, con una bebé de 3 meses, que era mi hija. Y bueno, pues de ahí ya me mantuve, estuve varios años, porque también en esos tiempos la normatividad no exigía que te dieran la base. Entonces yo me estuve 3, 4 años con nombramientos de 2 meses, porque pues así es como se manejaban en ese momento. Pueden correr en cualquier momento. En cualquier momento. Incluso recuerdo, estuve con varios secretarios en funciones. La primera jefa que tuve, una magistrada maravillosa que lamentablemente ha fallecido, la magistrada Irina Shivia Soto de Guadalajara, llegó de magistrada, fue mi primera titular. Y justo cuando llegó, yo tenía enferma a mi hija, pero la tenía en el hospital porque tenían principios de neumonía, y era una bebé de meses. No, tenía ya desde entonces como 1 año y medio, 2 años, pero estaba chiquitita. Sí, claro. Y yo llegué tarde, ¿no? Entonces dije, pues me apena mucho, porque en ese entonces el que era mi esposo y yo nos organizábamos de modo tal que la niña nunca podía estar sola. Yo me bañaba en el hospital para llegar a trabajar. Llegué a trabajar tarde porque algo le pasó a él que no llegaba, una cosa así. Y le dije, magistrada, me apena mucho, pero tengo a mi hija en el hospital. Ella, la verdad es que una mujer maravillosa, muy solidaria, muy generosa, en ese momento me dijo, te puedes ir a tu casa a trabajar, siempre y cuando me mandes pues trabajes en casa y hagas lo necesario para que esto funcione. ¿Esto qué año era más o menos?
Esto fue en el año como 2002, 2003. Entonces ya cuando eso pasó, ya estábamos ahí. Ella fue la que me dio la base. Y entonces ya con ella los tribunales los empezaron a mandar a Naucalpan. Tuve varios cambios de titular. Con el titular que finalmente me quedé, no quería viajar a Naucalpan y en ese momento él decidió cambiarse a un tribunal colegiado en materia penal, pese a que toda la vida habíamos estado en administrativo y fiscal. Nos fuimos al penal, empezamos a estudiar penal. Pues la materia penal nos abre un mundo de posibilidades. Has estado en todas las materias. Entonces, en ese momento empezamos a estudiar penal, pero dijimos, vamos a estudiarlo en serio, ¿no? Ya habíamos visto maestrías en el INACIPE, porque dijimos, si a eso nos vamos a enfocar, hay que ponernos a estudiar de manera seria, porque esto es serio. Estando en penal, sale el concurso en el que yo accedo, porque a mí me tocó todavía ese concurso, que fue en su momento criticado y que incluso nunca ha sido repetido, donde de secretarios nos permitieron pasar a ser magistradas y magistrados. Esto fue en el año 2009. O sea, se saltaron un paso, digamos, sí, ¿no? El paso del juzgado de distrito. Yo debo decir que nunca lo había intentado porque tenía 2 hijos pequeños. Claro. Y entonces me hacía yo cargo por completo de la crianza y del cuidado, porque su papá trabajaba en ese entonces en Nesa, en Ciudad Nesa, y viajaba del diario de Toluca a Nesa, entonces y salía a las 7 retrasar tu carrera judicial. Por supuesto. Él salía a las 7 de la mañana mañana y regresaba a las 10 de la noche, de modo que yo me hacía cargo por completo de mi trabajo y del cuidado de mis hijos, ¿no? De mi hijo y mi hija. Incluso a la fecha yo sigo trabajando de noche, porque esa época me acostumbré a que toda la tarde era las tareas, las clases extra, los materiales, la maqueta, todo lo que había que hacer con las y los hijos. Y ya cuando acostaban mis hijos me ponía a trabajar. A la fecha lo sigo haciendo. Entonces tengo esa costumbre de las noches las ocupo para trabajar, porque estoy acostumbrada a que todo el día cuando veo luz digo, bueno, pues hay que seguir haciendo otras actividades. Es así que Perdón, a mí me gustaría que abundes un poquito más, porque sí es muy importante como que se refleje y que se vea, ¿no? Que en realidad a las mujeres nos cuesta más por este tipo de razones. O sea, ¿cómo veías tú, por ejemplo, a tus compañeros que estaban haciendo lo mismo que tú? O sea, ¿cuáles fueron las dificultades extras que tú enfrentaste para poder llegar a donde llegaste? Fíjense que particularmente hubo una época en el tribunal donde yo estaba que era la única mujer secretaria. Y había quien me hacía burlar porque decía, es que tú llegas, te sientas y no te mueves de tu lugar. Pues claro, o sea, yo no tenía esa posibilidad de irme a tomar el café, de ir a platicar cada las tesis. Cada minuto cuenta. Exacto, de ir a platicar de las tesis que acaba de sacar la Corte. Mis compañeros en esa época, bueno, tomaron todos los cursos habidos y por haber. Había cursos de ortografía, había cursos de desarrollo humano, había cursos de la escuela judicial? De lo que fuera, tomaban ellos los cursos. Yo no tomaba ni uno, porque yo sabía que si no me apuraba en la mañana, lo iba a pagar con mi tiempo de sueño, porque saliendo de la oficina yo tenía que dedicarme a esa crianza y ese cuidado, ¿no? Entonces, precisamente porque además, pues era, digamos, yo tenía una red de apoyo, porque mi familia estaba ahí, sin embargo, asumía que era mi responsabilidad y por lo mismo mis tiempos estaban, digamos, organizados de modo tal que yo tenía que estar al pendiente de tareas, de juntas escolares, de el disfraz para el festival navideño, que si falta el moño para... No, todo eso, ¿no? Ya saben, es una locura estar con tanta cosa. Y entonces, pues desde luego, eso me impidió hacer muchas cosas que me hubiera gustado hacer. Les cuento, por ejemplo, un día que de verdad me quedé sorprendida. Llegué al estacionamiento de Toluca, que es subterráneo, tiene varios pisos subterráneos, y me bajé del coche, entré y justo cuando iba rumbo al elevador, vi un pequeñito que tenía unos 3 años encerrado en un coche. Encerrado en un coche con las ventanas bajadas así,
de modo tal que tuviera aire, ¿no? Y yo le pregunté al policía, ¿y este bebé qué hace aquí? ¿Por qué está aquí? Y su respuesta justo fue, su mamá no tenía con quién dejarlo Uy. y lo trajo a trabajar. Pero como en su juzgado No el la niño dejaban no subir. puede entrar, baja a verlo cada hora. Ay, no. De verdad que son cosas. O tengo otro compañero, aunque les puedo comentar, una compañera de trabajo, que ellos eran de Michoacán los dos y no tenían red de apoyo. Y entonces en las vacaciones lo que hacían, porque su magistrado tampoco dejaba que entraran niños y niñas al tribunal, lo que hacían sus hijas era estar afuera en las escaleras del tribunal todo el día. Y entonces su papá se dedicaba a trabajar, pero su mamá salía, les compraba un dulce, les llevaba libros para iluminar, les llevaba cuentos para leer, les compró en aquellos tiempos una pantallita para que vieran películas. Ya no sabía qué hacer para entretener a esas niñas, que además eran muy tranquilas. Los míos Por eran suerte. medio lentos, sí. Qué suerte, ¿no? Sí. Yo recuerdo haber No, llevado es a mi hijo alguna vez a la oficina y le decía, te estás quieto, porque tenemos que estar aquí un ratito y nos vamos de inmediato. Y yo tenía un hijillo muy inquieto y de repente lo veía corriendo por el pasillo y era son un niños. estrés, claro, Ujú. pero además el estrés de ahorita nos van a llamar la atención y nos van a decir que nos vayamos y yo tengo que trabajar y tengo que entregar esto. Entonces sí son tiempos muy difíciles. Cuando mis compañeros se dedicaban a esto y que yo me dedicaba a trabajar, yo los veía y en cierta medida, pues sí era un poco la envidia de decir, claro, ellos tienen toda la logística resuelta, porque ellos van a llegar a su casa, se van a sentar, va a haber comida preparada y caliente, porque ellos después de comer regresaban a la oficina, toda la tarde estaban ahí, no había quien les distrajera, podían trabajar sin sin mayor problema, sin Y mayor... estudiar para los Claro, exámenes, ¿no? Porque claro, también la carrera judicial implica horas de estudio. por supuesto. Y entonces, cuando eso pasaba, yo decía, pues claro, o sea, ¿yo a qué hora? Cuando ellos tienen todas esas facilidades, porque además yo sabía que llegaban a su casa y ya tenían niños bañados, ya había merienda lista, ya las tareas estaban hechas, ya era así de, ay, y mis hijitos les daban un beso de buenas noches y se acababa su paternidad, ¿no? Entonces, para nosotras, por supuesto, el hacernos cargo de todo esto, pero además con el tema de la carga mental, ¿no? Sí, Y la carga tengo mental. que además estar pensando en, y ya no hay detergente, y hay que tener esto listo para mañana, El disfraz y de la nos falta el escuela. disfraz, y no hemos terminado la maqueta para tal día. Y encima de estudiar para el Claro, examen. claro. ¿Y cómo, nos puedes contar un poquito como de haber estudiado para el examen y Sí, pasar sí. el... Fíjense que ya después mi esposo cambió de, bueno, el que era mi esposo cambió de trabajo, y la verdad es que él siempre fue un padre muy corresponsable. Entonces, en ese sentido, cuando él trabajaba, digamos, las horas habituales, por las tardes sí era un padre muy activo y muy presente. Ayudaba en tareas, ayudaba bañando niños, llevándolos a clases, etc. Entonces, ya esa etapa me fue un poco más fácil ponerme a estudiar. Yo dejaba a mis hijas con toda tranquilidad, porque la verdad es que tenía esa paz de decir, bueno, están con su papá que los va a ver. Y me empecé entonces a hacer especialidades, hice la maestría y todo Pero ello. retrasaste, Sí, digamos, sí, fueron lo que tus años, compañeros claro, hombres claro. pudieron De empezar hecho, antes. ellos ya cuando yo estaba en ese proceso, ellos ya eran titulares, Ya. Ujú. ¿no? Claro. Ya tenían todo ese camino avanzado y yo apenas estaba como acomodando la vida de modo tal que me permitiera empezar a hacer otras cosas. El día que tomo la decisión de participar en el concurso, hablé con el papá de mis hijos y les dije, mira, es que de verdad necesito ponerme a estudiar. No hay otra forma de que yo tenga un buen resultado si no dedico una buena parte de mi tiempo a estudiar. Y la verdad es que en ese sentido sí hubo mucha colaboración, porque por ejemplo en los fines de semana, que son los días que tienes para dedicarle a estas cosas, él se llevaba a mis hijos desde las 9 de la mañana los sábados y llegaban a las 7 de la noche. Y todo el día yo me dedicaba a estudiar, ¿no? O sea, ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando? estuve, bueno, pues una vez que anunciaron el concurso fueron por lo menos 6 meses
pero particularmente en el 2009, no sé si recuerden, que hubo otra pandemia de la influenza. Sí, sí. H1N1, exacto. Entonces, justo el día que íbamos a hacer el examen, creo que era, no recuerdo si era un viernes o un lunes, un día antes sale publicado en el Diario Oficial que se suspenden todas las actividades colectivas o grupales en este país por el tema de la influenza. Entonces, justo cuando íbamos a hacer el examen, lo atrasan y eso hace que los meses que ya llevábamos estudiando, bueno, era un estrés porque pues ya tenían la adrenalina para presentar el examen. No aguantas ese día. un mes más. Y fueron meses, no fueron 15 días, fueron meses los que postergaron. Entonces fue un año muy complicado porque en ese inter, bueno, pues había que seguir estudiando. Y algo que quiero comentarles es que yo estaba en penal en ese momento y dije, bueno, pues me voy a meter a la materia penal, que es lo que ahora mismo estoy viendo. No tengo tal vez muy frescos los criterios fiscales y administrativos. Así que además lo hice en una materia que en ese momento no tenía, digamos, toda la experiencia, pero dije, bueno, pues me voy a poner a estudiar de manera seria. Así empieza el estrés de los concursos, ¿no? Porque pues en la primera fase, que es la gran coladera, habíamos 1,500 personas compitiendo para 15 lugares. Y resulta que en este inter de la pandemia, el Consejo de la Judicatura dice es que no nos van a ser suficientes 15 personas y amplían la convocatoria y lo sube a 40. De esas 40 eran 25 en materia mixta, me refiero a la materia civil, fiscal, administrativa, laboral, y 15 para materia penal. Entonces yo todo mi examen, porque en esos tiempos se permitía hacer estas distinciones, yo todo lo hice en la materia penal. Y así es como, y bueno, cada etapa con todo el sufrimiento que yo suponía, porque pues ya saben que si lo pasamos, que si no lo pasamos, que si buenas calificaciones, que si no, que qué te van a preguntar, que no, etcétera. Entonces, bueno, así es como fue un proceso de casi un año. Y en 2009 resulté ya vencedora del concurso. ¿Y cuántos años entonces tienes dentro de la judicatura? Porque empezaste en judicatura local. Así ¿Cuántos es. años tienes? Tengo 32. 32 años. 32 años. Toda una vida de experiencia. Así es. ¿Y te quedas ahora en el Poder Judicial? No. Me tocó salir en la infamante tómbola. Me tocó el año 2025. Y en su oportunidad ya he declinado, ya he presentado mi escrito de declinación al cargo. Así que, bueno, pues... ¿Te costó tanto trabajo? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué no? Me parece que no hay las condiciones mínimas. Quienes amamos esto, quienes tenemos ese compromiso con la justicia y además con los derechos humanos, creo que tenemos además que hacerlo en condiciones óptimas. Y me parece que estos cambios que son perversos, que buscan acabar por completo con todo lo bueno que hay en la justicia federal, no van a generar condiciones propicias para tener esa libertad, porque esa libertad, ojo, no implica una carta abierta para hacer lo que queremos. Implica la responsabilidad enorme de en cada asunto saber qué voy a decir, pero sobre todo asumir las consecuencias de las decisiones que voy a ir adoptando y de cómo a través de mis sentencias puedo mandar mensajes claros y puedo transformar la vida de las personas. Entonces, me parece que esa libertad, estas nuevas condiciones, estas nuevas reglas del juego, no la garantizan en lo absoluto. Les quiero platicar, si me lo permiten. Sí, fíjense que a la par de mi crecimiento, digamos, de mi desarrollo como persona juzgadora, hay otra cosa en la que me he enfocado mucho a lo largo de los años, y es en los temas del activismo. Yo también fui presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, fui directora nacional de temas de género de JUFED en la administración pasada. Y a partir de ello, bueno, pues he tratado de ir construyendo estas labores de difusión en donde me ha parecido importantísimo esa cercanía con la gente, esa necesidad de que la gente sepa lo que hacemos y cómo construir esas posibilidades
Así que pues he hecho foros, he participado en coloquios, he dado pláticas en muchas universidades, me gusta acercarme a la gente, sobre todo con los temas de género, y particularmente mis sentencias con perspectiva de género, creo que pues son esa muestra palpable de esa libertad, por una parte, de ese libre arbitrio que tenemos las personas juzgadoras, pero a la par de ese compromiso que hemos asumido porque esos derechos se privilegien, se maximicen, veamos cómo los aterrizamos para las personas, cómo hacemos que se vuelvan una realidad, ¿no? Esos derechos que están en la nube, alguna vez alguien decía, ¿y cómo es que interpretan los derechos? Pues sí, los derechos están como en una nube en abstracto y en cada sentencia debemos tener la capacidad y debemos tener las herramientas para irlos aterrizando a los casos concretos y ver cómo a partir de ello vamos generando los cambios sociales que requerimos. Entonces, bueno, les puedo platicar de mis sentencias con perspectiva de género que me encantan, pero bueno, ustedes díganme de qué quieren. Sí, bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, nos encantaría de verdad seguir conversando contigo. Yo sobre todo estamos viendo, ¿no? Ya nos has contado que tu carrera judicial pues es larguísima y que estoy segura de que toda esa trayectoria y toda experiencia son las que han hecho posible que tengas sentencias con perspectiva de género y que hayas podido hacer muchísimas otras cosas. Pero no sé si tú quieres hacer alguna reflexión final sobre lo que tú nos quieras compartir. Bueno, pues a propósito de esto, insisto, me quedo con la gratitud. Yo estoy convencida de que la justicia federal, aún con falencias, porque en este proceso crítico, desde luego tenemos que tener una postura realista en cuanto a que la justicia tiene muchas cosas que mejorar, por supuesto. Eso siempre ha estado sobre la mesa, las necesidades de una justicia más pronta, menos rígida, menos formalista, más empática, más cercana, etcétera. Pero bueno, pues sí, creo que esta reforma judicial, tal como está propuesta, lo que menos le interesa es la justicia. Es una tristeza porque precisamente quienes hemos dedicado nuestra vida a esto, quienes con esa vocación de servicio, y no porque querramos que nos hagan un monumento acá afuera o que nos digan ahí, merecen un premio, no, en realidad sabemos que es la labor que nos toca desempeñar. Esa es la responsabilidad que hemos asumido en nuestra función jurisdiccional, pero sí, por lo menos tendría que garantizar el acceso de perfiles comprometidos, ¿no? Con ese compromiso que implica esta carrera judicial de empezar a saber cómo, bueno, yo a la fecha, si me llega un expediente mal cosido, lo coso yo, ¿no? Porque digo, no, esto está totalmente desordenado y lo empiezo a descoser y lo empiezo a coser. Y esas son cosas que solo te va a dar la experiencia de los años, la madurez, y no es que asuma yo que soy la persona más madura, pero es un proceso de madurez, de crecimiento personal, de crecimiento profesional, donde desde luego hay que hacer este trabajo con pasión, y me refiero a esa pasión bien entendida, a esa pasión canalizada, donde todos los días estás al pendiente de qué más podemos hacer, cómo podemos maximizar derechos, cómo podemos sacar mejores sentencias, no esas pasiones ocultas que nadie quiere y que son irreflexivas. Entonces, bueno, me parece que todo esto va a cambiar próximamente. Por eso es que en mi caso yo he tomado la decisión dolorosa, ¿sí?, de dejar este espacio. Pero bueno, pues es importante que la gente sepa cuáles son estos perfiles, cuál es el compromiso de vida que hemos hecho, porque la mayoría de quienes estamos de este lado lo hemos hecho muchas ocasiones sacrificando esos espacios personales, esos espacios familiares para cumplir con esta exigencia, con este deber, incluso ético y moral, para sacar de la mejor manera posible nuestro trabajo. Muchas gracias. Magistrada, muchas gracias por compartir esto. De verdad es lastimoso ver estos proyectos de vida
se pierden tanta experiencia, además que ustedes como personas aportan, pero que pues, es parte de lo que como sociedad también hemos aportado. Le agradezco mucho que esté acá con nosotros. Con eso damos por concluido el episodio de hoy. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente.